llamamos tipologías territoriales para avanzar en la descentralización asimétrica. En primer lugar, pues en términos muy generales, ya creo que la vez pasada, hace 8 días, Daniel habló algo sobre el tema, pero pues en blanco y negro descentralización asimétrica es no tratar a todo el mundo por igual y tomar decisiones de descentralización teniendo en cuenta diferencias en capacidades y en necesidades de las entidades territoriales. Entonces son acciones diferenciadas con base en características particulares para poder lograr en el largo plazo y en todo el territorio nacional un modelo de desarrollo regional sostenible y reconocer heterogeneidades tanto en capacidades, en necesidades y en potencialidades para la descentralización, de tal manera que se logre una mayor eficiencia en el gasto público a través pues, de la prestación a través de la prestación de servicios a cargo de cada entidad territorial, un desarrollo equitativo y sostenible y sobre todo la satisfacción de la ciudadanía, dado ese modelo como esté organizado el Estado para prestar los servicios que ella requiere. En general, cómo se podría avanzar en esto? Pues primero diferenciando las competencias y recursos a cargo de cada nivel de gobierno de acuerdo con su misionalidad, que eso es parte del primer mandato de la misión, revisar el esquema actual y mirar si ese es conveniente. Pero aparte de definir misionalidad y por lo tanto competencias gruesas de cada nivel territorial, ¿cuál podría ser la gradualidad y o diferenciación en la entrega de competencias y recursos al interior de un nivel de gobierno determinado, con base en capacidades? Todo esto tendría que soportarse, obviamente, en el fortalecimiento de las capacidades de las entidades territoriales, sobre todo de las más pequeñas, mediante herramientas y asistencia técnica apropiada, mediante procesos de certificación y o habilitación para entrega de nuevas competencias, seguramente, y también promocionando la efectividad de las alianzas y esquemas asociativos para que se puedan utilizar como instrumento de gestión indirecta para aquellas competencias que seguramente las entidades territoriales más pequeñas o de tipología menor no puedan llevar a cabo por sí solas. ¿Por qué la heterogeneidad? Pues ustedes saben que en el país tenemos 1.103 municipios actualmente y 32 departamentos. La mayoría de ellos están concentrados en categorías de baja población e ingresos, con limitaciones en el desarrollo, en generación de recursos y en la atención de sus competencias. Las competencias normalmente son entregadas con enfoque sectorial, perdón, ahí dice territorial, con enfoque sectorial, sin reconocer la heterogeneidad ni las capacidades de las entidades territoriales. Aunque hay certificación, en casos como educación y salud, esta certificación es un poco más procedimental y realmente no conlleva a una mayor autonomía de las entidades territoriales certificadas. Todos sabemos que las normas tributarias y de uso de transferencia y de acceso a otra fuente de financiación normalmente se establecen en el mejor de los casos por nivel de gobierno, pero no hay una diferenciación al interior de los municipios o de los departamentos que están al interior de cada de estos niveles de gobierno. Igualmente los instrumentos de gestión pública como las normas sobre planeación, sobre presupuesto, sobre contabilidad, sobre reportes, etcétera, contratación, se diseñan desde el nivel nacional sin considerar su pertinencia en cada uno de los niveles territoriales y las diferencias por capacidades. Entonces, en algunos casos, esto lo que hace es complicar un poco más la gestión, que terminan más dedicados a reportes y a desarrollar modelos desde la nación que a prestar servicios. No se brinda a las ciudades, esto es un punto importante, dada su potencialidad de desarrollo, no se les brinda la posibilidad de aprovechar esas dinámicas desde el punto de vista financiero. Ellos tienen unas dinámicas urbanas, tecnológicas, fiscales, que podrían ser más aprovechadas. Y por el otro lado, tampoco se desarrollan estrategias efectivas para cerrar brechas regionales, es decir, para darle un poco más de capacidad a los más pequeños y que no haya tanto hueco entre las capacidades de uno y otro. El tema de la diferenciación de entidades territoriales está prevista incluso desde la Constitución. El artículo 302 habla de la posibilidad de establecer diferentes capacidades y competencias de gestión administrativa y fiscal para la provisión de servicios, en el caso de los departamentos, que tengan en cuenta su población, sus recursos económicos naturales y sus circunstancias sociales. Y con base en lo anterior, prevé desde la Constitución la posibilidad de delegar en uno de ellos o en un grupo de ellos atribuciones de entidades nacionales. Y desde el punto de vista perdón, y desde el punto de vista de los municipios, el artículo 320 establece que la ley podrá establecer categorías de municipios para generar regímenes diferentes desde el punto de vista organizacional, de gobierno y administración,
Y eso vuelve a decir con base en su población, en sus recursos, en la importancia económica y en su situación geográfica. Digamos que esta posibilidad de diferenciación un poco más amplia de entidades territoriales ya está prevista desde la Constitución. Desde el punto de vista legal, ¿cómo se ha venido abordando esto? Entonces, en 1994 se expidió la Ley 136, que es en su momento el régimen municipal, y en su artículo 6 estableció normas para la categorización de los municipios y distritos. Luego, en el 2000, la Ley 617, que se expidió también, ustedes saben, en el marco de un proceso de crisis financiera, de necesidad de regulación del gasto de las entidades territoriales, también sacó algunas normas sobre descentralización y racionalización, perdón, del gasto público nacional y territorial. Y con ese enfoque estableció la clasificación presupuestal de los departamentos y la categorización de los municipios y distritos. En el caso de los municipios y distritos, como les acabo de mencionar, venía desde la Ley 136. Lo que hace la Ley 617 es ajustar un poco los intervalos para la aplicación de los criterios de clasificación. Luego la Ley 1454, que es la Ley de Ordenamiento Territorial, digamos que no se refiere específicamente a cómo categorizar, pero sí volvió a insistir, tal como hace la Constitución, en la posibilidad de establecer regímenes diferenciales para departamentos y para municipios en sus artículos 22 y 24. Posteriormente, en el 2012, la Ley 1551, que también es ajuste al funcionamiento de los municipios, en su artículo 7, estableció categorías de los municipios y le incluyó bueno, ahorita les digo en particular qué fue lo que hizo en una tabla que les voy a mostrar a continuación. Pero también estableció algunas características y condiciones para la categorización de municipios. Esta ley es importante, aunque no lo vayamos a desarrollar en este momento, pero también en el artículo 8º a 10º establece la posibilidad de delegación de competencias por tipologías, utilizando múltiples factores, y la garantía para los municipios menores de 30.000 habitantes de que toda norma que se establezca desde el nivel nacional tendrá que tener en cuenta sus particularidades y ser mucho más sencilla para su uso. El decreto ley 2106 del 2019, que es de supresión de trámites, y uno dice por qué tiene que ver con esto, y es que en ese objetivo de suprimir trámites, el criterio adicional que había agregado la ley 1551 a la categorización, este decreto ley lo eliminó. Y ahorita miramos por qué. Y finalmente la ley 2082 del 2019 crea la categoría municipal de ciudades capitales, que no está cambiando la categoría de la ley 617, de la ley 1551, sino que tangencialmente crea un grupo adicional formado por las ciudades capitales con unas prerrogativas y con unas posibilidades especiales para ellas. En ese sentido, entonces, la categorización vigente de los departamentos es la de la ley 617, que ha sido exitosa por su objeto de mantener controlado el gasto público de funcionamiento de las entidades territoriales. En general, los criterios específicos básicos para clasificar a los departamentos, en este caso, son población e ingresos anuales. Priman los ingresos, es decir, que si un departamento da para categoría tercera por su población, pero para la categoría cuarta por sus ingresos, pues se queda en categoría cuarta. Y hay una serie de condiciones y requisitos adicionales para establecer las categorías, pero digamos que no van al caso en este momento. En el caso de los municipios, los criterios básicos son exactamente los mismos, actualmente población e ingresos anuales. Igual, priman los ingresos anuales en la definición de la categoría, y en el cuadro pueden ver la evolución que ha tenido los criterios de clasificación. Desde la ley 1551, aparte de la categoría como tal, se establecieron unos grupos. Entonces, el primer grupo, que son los municipios grandes, ahí van los municipios de categoría especial, primera y primera. En el grupo de municipios intermedios va la categoría segunda, tercera y cuarta, y en el grupo de los municipios básicos va los de la categoría quinta y sexta. Eso hoy se mantiene. ¿Qué había hecho la ley 1551? Aparte de los ingresos de la población y de los ingresos anuales, había incluido un criterio que se llama importancia económica, de grado 1, de grado 2, de grado 3.
Para llegar a ese indicador, el DANE empezó a trabajar con algo que se llama valor agregado municipal. Y es decir, dada la dinámica del municipio, qué tanto o en qué porcentaje aporta o participa en el PIB de su respectivo departamento, dado pues que no se cuenta para la mayoría de los casos con PIB municipal. Pero ese es un ejercicio que empezó a hacer el DANE, se demoró un poco empezar a implementarlo, hoy todavía lo utiliza, pero no tenía mucho sentido mantenerlo como criterio de categorización, porque pues en cualquier caso sigue primando para todo la definición de categoría los ingresos anuales, y por lo tanto ese era un indicador que no se entendía mucho, que era difícil de explicar y que a la larga no tenía ningún impacto en la definición de la categoría. Por eso es que el decreto 2106 lo elimina y la categorización actual de municipios es la que está en la última columna, que empieza con las 7 categorías, categoría especial hasta categoría sexta, va cambiando en el número de población y de ingresos corrientes de salarios mensuales, eh, salarios, ¿cómo es? Salarios mínimos legales vigentes, que va bajando hasta los municipios de categoría sexta, en Cuyo, que están todos los menores a 10.000 habitantes y todos los menores a 15.000 salarios mínimos legales vigentes. Esas son las categorías entonces tanto de municipios como departamentos que tenemos ahorita. ¿Para qué son estas categorías? Estas categorías básicamente lo que establecen y el tema más importante es la determinación de límites de gasto de funcionamiento con ingresos corrientes de libre destinación. Tiene otros efectos, como por ejemplo la determinación del salario de los gobernantes, de acuerdo con la categoría, y en consecuencia, pues a partir del salario de los gobernantes también tiene un efecto indirecto en la definición de los salarios de los equipos de gobierno respectivos. Con base en la categoría también se puede establecer la opción de creación de comunas y corregimientos, la periodicidad, los periodos de sesiones de los consejos municipales, las calificaciones de riesgo para endeudamiento, el uso de instrumentos de financiación urbana como TIF, la posibilidad de contar con Contraloría, y en términos de transferencias, la categoría no determina su distribución en ninguno de los 4 componentes del SGP, sino que simplemente da la posibilidad de que los recursos del SGP de propósito general, los municipios de categoría cuarta, quinta y sexta, puedan utilizar un porcentaje de ellos, hasta el 42%, si no estoy mal, para financiar gastos de funcionamiento, cosa que no pueden hacer los municipios de categoría especial a tercera. ¿Cuáles eran digamos, cuál deberían ser los efectos previstos incluso en la constitución de una clasificación de entidades territoriales? En el caso de los departamentos, la posibilidad de legales competencias, teniendo en cuenta pues, sus capacidades. Y en el caso de distritos y municipios, establecer un régimen distinto para su organización, gobierno y administración. A la fecha, y a pesar de que está en la Constitución y que diferentes normas como la 1454 o la 1551 lo han previsto, eso todavía no se ha llevado a cabo. Entonces, un poco la idea es que uno sí debería como tener una clasificación de entidades territoriales que empiece a posibilitar una estructura que permita llevar a cabo estas diferenciaciones un poco más de fondo en la gestión y en las competencias y en los recursos de las entidades territoriales, sin dejar de lado seguramente los efectos buenos que ya la categorización de la ley 617 ha venido cumpliendo. Entonces, digamos que a la fecha no estamos diciendo que esto va a ser algo que elimine ese propósito, sino que es un ejercicio de cómo vamos a poder clasificar de pronto las entidades territoriales para efectos más estructurales en términos del proceso de descentralización. Hasta ahí, hasta esta parte está lo relacionado con la categorización oficial en Colombia de entidades territoriales y sus efectos. No sé si hay alguien tiene una pregunta, porque lo que voy a hacer a continuación es mostrar rápidamente otros ejercicios de categorización y de clasificación que se han venido haciendo, que pueden de pronto tener unos resultados de agrupación mejores, más pertinentes, pero que no tienen un efecto oficial en términos de estos procesos de descentralización más estructurales. Hola, Entonces, Luz no Estela. sé. Sí, ahí justamente había una pregunta en la mano levantada del doctor Diego Dorado. Respondimos en el chat que era hacia el final, pero tú eres la expositora, así que es como tú prefieras el espacio. Así que Pues como crean que es mejor, no sé. ahí está, listo.
Ok, no, Luz Estela, básicamente, primero saludarte. Hola, Diego. ¿Cómo estás? Bien. A ver, me gustaría saber si en este ejercicio, puede ser más adelante, has hecho análisis de el por qué o de los efectos que han tenido estas categorizaciones sobre los municipios para efectos de los objetivos específicos que tú planteabas y en términos del impacto que ha tenido en la práctica y la efectividad de dichas categorizaciones. No sé si has hecho esa exploración bibliográfica. Pues como te decía ahorita, perdón, los efectos básicamente están dados en temas muy puntuales. Entonces, por ejemplo, las categorías no se utilizan para propósitos de diferenciación de tributos ni de transferencias, solamente para su uso o para limitar el gasto. Entonces, análisis así que se hayan hecho estructurales para mirar el efecto de la categoría, pues hasta donde yo sepa no hay, porque precisamente esos efectos estructurales no estaban previstos. Claro, pero mira, digamos una cosa ahí en esta imagen que tú estás mostrando que es muy evidente. Determinación del salario de los gobernantes y en consecuencia de los respectivos equipos de gobierno. Perfecto. Entonces, habría que preguntarse un poco si la categorización ha sido, aunque sé que no tiene ese criterio sobre su fórmula, pero si ha habido algún tipo de correlación entre el costo de vida que asumen los gobernantes viviendo en esos territorios versus la categorización que lo da. Y esto lo digo básicamente porque a veces uno queda sorprendido por el bajo nivel de ingresos que tienen los funcionarios de ciertos municipios, pues en general de los municipios, frente al costo de vida que han incurrido o que se ha generado en esos municipios. Por ejemplo, en los municipios que son fruto de la explotación petrolera, pues tú sabes que se da un aumento del costo de vida gracias, pues dado el mismo efecto de la exploración petrolera. Por lo tanto, los funcionarios municipales y el mismo alcalde siempre están muy por debajo del costo de vida de ese municipio y eso pues induce a muchas otras cosas, ¿cierto? No solamente induce a que los funcionarios prefieren pasar a la industria petrolera y no quedarse en el, digamos, en el sector público o, digamos, en un extremo, pues terminan buscando alternativas a sus ingresos, dentro de lo cual pues existe pues la posibilidad de la misma corrupción. Entonces, no sé si ese tipo de estudios se han hecho en función de esos objetivos, simplemente como para saber, para comenzar a tener argumentos de cara a una revisión de las categorizaciones, cuáles deberían ser los criterios más adecuados. Que yo sepa, no se han hecho, pero pues sí podría uno explorar con las diferentes entidades. Frente a los salarios, lo que sé es que todos los años, con base en eso, el gobierno nacional les pide el respectivo decreto con los salarios que tienen que asumir los gobernantes de las diferentes categorías. Pero, pues no lo sé si se han hecho estudios así como que mencionas que sería interesante, pero puede que sí, simplemente que no lo hemos identificado. Tocaría mirar e indagar pues en las entidades, especialmente como la función pública, de pronto la Hacienda, el mismo DNP, pues el DNP no creo que los haya hecho, hasta donde yo sé, pero sí sería bueno mirarlos. Eh, Fabián, ¿hay alguna otra pregunta que yo aquí no veo porque tengo la pantalla grande? Sí, tiene la mano levantada también Fernando Olivera del Ministerio de Hacienda. Ah, bueno. Fernando, hola. Fernando, Fernando. Aló, ¿me oyen? Ahora sí. Bueno, no es Fernando, es Néstor Urrea. Hola, Ah, Estela, ¿cómo estás? hola, Estela. Néstor. ¿Cómo estás? Bueno, eh, la verdad, la pregunta que formula
Diego. Aló. Aló, ¿me oyes? Sí, ahora sí. Pues Estela, ¿me oyes? Sí, Ah, bueno, mira. Nosotros, bueno, esa pregunta o esa reflexión que formula Diego me parece, no sé, en principio no sé qué tan relevante pueda resultar para los objetivos de este análisis y de este estudio, porque, digamos, sin perjuicio de que sea, digamos, que va a tener un efecto sobre la categorización misma desde el punto de vista fiscal de las entidades territoriales, no la veo tan relacionada con el tema en principio, digo, con el tema de categorizaciones desde el punto de vista de competencias y recursos para hacer, digamos, para asignar competencias y recursos. Pero además, creo que aunque puede ser un ejercicio interesante para hacer, eh, digamos, los objetivos de esta categorización fiscal, digamos, estaban centrados en un aspecto fundamental y es la sostenibilidad fiscal, la viabilidad de financiar gasto de administrativo y gasto de funcionamiento a partir de las fuentes disponibles para ello. Es decir, en la práctica la categorización de la ley 617 no, digamos, tiene un objetivo específico y un objetivo orientado precisamente a que las entidades territoriales, de acuerdo con sus capacidades de arbitrar recursos propios, apalancados, incluso en el caso de los municipios pequeños con las transferencias de libre asignación, puedan sostener su tren administrativo y su tren burocrático. bueno. Por esa razón, un alcalde de un municipio de sexta categoría gana, qué sé yo, alrededor de 6 millones de pesos. Y por esa razón, con posterioridad, las normas han creado unas primas o unas bonificaciones de dirección que equivalen, creo que a cerca de 6 salarios adicionales al año. Que eso sea suficiente o no, eso no se ha evaluado, pero digamos, lo importante, digamos, que buscaba es que el municipio lo pueda financiar, ¿sí? Entonces, claro, es posible que sea deseable que un alcalde de cesta se gane mucho más como uno de especial que se gana 25 o 20 millones de pesos, pero digamos, esto dado a la capacidad financiera y a la sostenibilidad. Entonces, ese es un primer aspecto. Ahora, si ha tenido impacto, digamos, para cualificar el recurso humano de las entidades territoriales o no, ahí hay una discusión y vale la pena que eso se evaluara y se estudiara a fondo, pero no conozco estudios de eso más allá de que todos reconocemos que las capacidades fiscales en los municipios, las capacidades institucionales de los municipios pequeños, pues son mucho más limitadas que las de los municipios grandes. No necesariamente, aunque debe haber una correlación, pero no necesariamente uno puede o incluiría o no tengo los elementos para decir que eso se debe que eso es culpa de la categoría y del salario que se gana. Pero en todo caso, Bueno, digamos como lo seguimos. que quería decir como una observación de este documento, de este tema de la categoría de la ley 617, y viendo un poco, ya entrando un poco más en algunas reflexiones del documento, Pero, es dejar claro que el propósito de la 617 no es servir como un instrumento para focalizar políticas públicas, no debiera ser utilizado con ese objetivo, que es un poco el problema, digamos que se tiende a echarle la culpa a la categorización para efectos fiscales con estos propósitos que aquí se señalan como la culpable de que el proceso de descentralización, digamos, no avanzara. Y yo creo que un poco la reflexión es, oiga, como el mismo documento lo plantea,
se requieren establecer tipologías de acuerdo con los objetivos que se persigue, digamos, resolver de política pública o de distribución de competencias o de sectores, pero eso no significa que para ello haya que acabar con la categorización para efectos fiscales que se Bueno, tiene. Que sea susceptible de mejoras, totalmente de acuerdo. Pero el problema es listo, que Néstor. el país se ha apegado a esa categorización para asignar competencias. Y creo que ahí es donde nos equivocamos, ¿sí? Bueno, Ese es un punto que me parece importante tocar. gracias, Diego y Néstor. Efectivamente, pues aquí lo que estamos proponiendo es una tipología más agregada para efectos de política pública de descentralización, que no necesariamente es, digamos, contraria a un ejercicio, el que sea, y como tú decías, de pronto podría ser ajustable, pero que es necesario de control del gasto público, que era el objeto de la categoría inicial. Aparte de la categoría que tenemos, que es la oficial y la que estamos comentando, ha habido algunos ejercicios para formulación de política pública. Uno de ellos es el de las, así se llamó en su momento, tipologías, y que provenía de lo que establecía el artículo 8 de la ley 1551, con la posibilidad de determinar diferentes agrupaciones para efectos de delegación de competencias y otros efectos de política pública de desarrollo territorial. En términos muy generales, aquí encontrarán ya en detalle, la presentación se mandará ahorita, pero tenía una serie de variables, de dimensiones y variables que estaban urbano-regional, condiciones sociales, económica, ambiental, institucional, seguridad. Hay una serie de criterios, fue muy difícil encontrar los criterios que pudieran agruparse de una manera más o menos sencilla. Finalmente se llegó a las variables que están acá. Era un ejercicio complicado porque tenían que mezclar bastante información. No todos los indicadores son actualizables permanentemente. Eh, Había otros que seguramente eran mejor en cada una de las dimensiones, pero no había información universal. Entonces, digamos que este fue un ejercicio que hizo el DNP, fue publicado, y tenía obviamente llevado unos grupos un poco más homogéneos a su interior y diferentes entre ellos, que permitía establecer estadios de desarrollo, como ya lo voy a mostrar, pero tenía desventajas en términos de limitación de variables periódicas y universales para cálculos de cada una de estas dimensiones. Se utilizaron como ejercicio académico, que también se utilizaron como soporte a ejercicios de gestión y de formulación de plan de desarrollo en el DNP, y en algún momento se utilizaron como criterio para cofinanciación de COMPES, que establecía los procedimientos y financiación para el SISBEN 4. Esa tipología llevaba a 7 grupos, como podrán ver aquí en el caso de los municipios. También pueden ver que hay una agrupación un poco más, grupos más consistentes entre ellos. Y también la misma ley, a partir de lo que establecía la ley 1551, estos tipos de municipios, estos grupos después se agrupaban en entornos de desarrollo, siendo los dos primeros de entorno robusto, desarrollo intermedio y desarrollo incipiente. Y lo mismo se hizo y se aplicó para el caso de los departamentos. Pero como les digo, este es un ejercicio que se hizo y se publicó finalmente en 2015, pero no tuvo ningún ejercicio, ninguna aplicación eh, obligatoria, digamos, de política pública. Después en el DNP, a partir de un ejercicio que hicieron de revisión de la medición del desempeño municipal, llegaron a la conclusión de que el desempeño de los municipios pues, no se podía comparar entre todos, sino que tenía que tener alguna comparación, alguna agrupación para que fuera pertinente. Anteriormente se hacía esa comparación a nivel de categorías. Ellos decidieron como tomar el tema, superar el tema de las categorías, tomar algo del tema de tipologías y llegaron a esto que se llama grupo de dotaciones iniciales. Creo que actualmente se llama capacidades iniciales, pero eso se llamaba antes, que básicamente tiene 3 dimensiones: los recursos, la dimensión urbana y la dimensión económica, todos que pesan lo mismo, y a su interior tienen unas pocas variables, unas 7 variables, y finalmente todas tienen el mismo peso. Finalmente con esto llegan a una agrupación en la que ellos definieron que en un grupo estaban las ciudades y de ahí para allá hay 5 grupos y todos tienen más o menos el mismo número de municipios.
Y esta es una medición que se actualiza 4 años. Hasta donde tengo entendido, también se utiliza, como les digo, primero que todo para comparar el desempeño de los municipios, pero también para diferentes ejercicios de asistencia técnica o de formulación o de evaluación de políticas, pero no para tomar decisiones de política de descentralización. Hay algo que se llama categoría de ruralidad, que se trabajó también por parte del DNP, y tenía como criterios la ruralidad dentro del sistema de ciudades, la densidad poblacional y la relación de población urbano y rural. Como resultado de esto, en el 2014 se llevó a la categoría de ciudades y aglomeraciones, intermedios, rural y rural disperso, con la distribución pues, que ustedes ven en la tabla. Eso también ha sido un ejercicio más de referencia, pero sí hay algo que se llama índice de ruralidad, que tiene en cuenta la población en centros poblados y la población rural dispersa sobre la población total, el valor de la población en centros poblados, bueno, diferentes criterios que tienen acá, que se actualiza cada año y es uno de los criterios de distribución del SGP, como para tratar de tener en cuenta diferencias en costos de prestación de servicios, que no es lo mismo prestar el servicio en las ciudades que en los centros, municipios rurales dispersos, y se tiene en cuenta como referente con un valor muy pequeñito, pero finalmente está en educación en la parte de calidad y en el programa de alimentación escolar, y en términos de salud se tiene en cuenta para los componentes de oferta y de salud pública. Esta que todos hemos oído hablar de él, el índice de competitividad a nivel departamental, incluye los departamentos y el distrito capital, tiene 4 factores, 13 pilares y 106 indicadores, y los factores y pilares pues los pueden encontrar aquí en la tabla. También hay algo que se llama el índice de ciudades modernas, que busca ser un indicador sintético y con diferentes dimensiones para que se calcule a nivel municipal, pero que luego se puede agregar a nivel departamental, a nivel de aglomeraciones, a nivel de regiones o esquemas asociativos, y que tiene una serie de indicadores que permiten mirar cómo están los municipios en estas diferentes dimensiones del desarrollo. En total son 6 dimensiones, 15 dominios y 36 indicadores. Y esto se actualiza anualmente. Está también como un indicador externo un poco también al gobierno, igual que el anterior, que el de competitividad, el índice de gobernabilidad democrática municipal calculado por el PNUD, que es una estrategia que se traduce en una herramienta para medir el desempeño de todos los municipios en 4 pilares, que son capacidades de gestión pública, participación democrática, seguridad, acceso a la justicia, eficacia, y que a su vez se desarrollan en 14 dimensiones y 70 indicadores. Lo que busca es determinar cómo va la gobernabilidad de los territorios y eso cómo se traduce realmente en el bienestar de las respectivas comunidades. Por otro lado, no es lo mismo que estas agrupaciones, sino está el tema de la certificación de municipios, y lo incluimos porque, como su nombre lo puede indicar, podría establecer una diferenciación en las competencias que tienen los que son certificados y los que no lo son. La certificación de municipios actualmente opera para educación y para salud, con unos requisitos. En el caso de educación, se hace obligatoriamente para los municipios que llegan a 100.000 habitantes, y para los demás, por solicitud, y en cualquier caso se miran las capacidades que tengan. Actualmente hay 64 municipios certificados en educación. En salud es por solicitud y hay 413 municipios. En educación, ¿qué pueden hacer los municipios con esta certificación? Administrar los recursos del SGP para prestación de servicio, es decir, administrar los recursos que tienen que ver con el pago de nómina. Pueden administrar las plazas docentes y de directivos docentes y realizar la gestión del talento humano, ampliar o mantener cobertura y administrar sistemas de información. En el caso de salud, gestionar los recursos propios asignados para garantizar la prestación de servicios de salud de baja complejidad requeridos por la población pobre en lo que no cubierto con subsidios a la demanda a través de sus empresas sociales del Estado habilitadas, o contratar con nuestras instituciones prestadoras de servicios de salud debidamente habilitadas. En los dos casos, pues el comentario muy general es que primero son pocos municipios y segundo, realmente no hay una autonomía muy grande que tenga una entidad territorial por el hecho de ser certificada.
Finalmente tienen un poco más de tarea, de pronto tienen un poco más de manejo interno, pero no es que tengan una gran diferencia estructural en cuanto a la autonomía en la prestación de los servicios de educación y salud. Están, por otro lado, las mediciones. Está la medición del desempeño municipal que hace el DNP. Como les dije, esta medición, cuando se concreta el resultado del municipio, se compara a través de los grupos de capacidades iniciales que les acabé de mencionar. Y simplemente voy a mencionar, porque aquí está el detalle, que la medición en los dos casos, tanto municipal como departamental, incluye un componente de gestión, que es como el clave de la medición, y un componente de resultados que tiene un valor agregado. Entre mejores sean estos resultados, pues más se ponderan los resultados en el componente de gestión. E internamente tiene temas de movilización de recursos, ejecución de recursos, gobierno abierto y transparencia y ordenamiento territorial en el componente de gestión. Y en el componente de resultados, pues en el caso de los municipios, educación, servicios públicos, salud, seguridad y convivencia. En el caso de los departamentos tiene el mismo esquema y básicamente cambia aquí el tema de ordenamiento territorial en la parte de gestión por el tema de planeación estratégica, pues que se supone que es una labor de planeación regional de los departamentos. Y en el caso de resultados, pues aparte de los que mencionamos en municipios, se agregan otros como niñez y juventud, medio ambiente, trabajo. Esas son las metodologías actuales de medición del desempeño por parte del DNP. Y hay una última que es la medición del desempeño institucional que hace la función pública con base en el FURAC y que básicamente lo que mide es la implementación de el modelo interno, el modelo integral de gestión y planeación. Y pues aquí están las dimensiones y esto se hace con base en una autoevaluación que hacen las entidades territoriales. Y esto llega a nivel de entidad territorial, pero también a nivel de las diferentes dependencias. Hasta ahí va la parte de los ejercicios adicionales. ¿Cuáles son las conclusiones y limitaciones? Las categorías actuales, por lo que dijo Néstor y por lo que ya se mencionó de cuál es su alcance, pues no logran una diferenciación real, robusta y eficiente de las entidades territoriales para efectos de política de descentralización. Los efectos, porque no se han previsto seguramente con ese alcance y no se han desarrollado los efectos que quería la Constitución, no son de impacto integral en desarrollo territorial. Los indicadores utilizados por las categorías no son suficientes para considerar el potencial, carencias y capacidades requeridas por las entidades territoriales. Se han llevado a cabo ejercicios como los que mencioné, algunos mejores que otros, algunos más integrales, pero estos no son ejercicios ni son criterios formales para tomar decisiones de política pública. Y en el caso de las categorías, la OCDE señala que la clasificación actual de entidades territoriales se puede realizar mejoras, como por ejemplo utilizar más variables que den cuenta de atributos significativos, aumentar el número de grupos que se definan, para que a su interior se presente menos dispersión. También se puede revisar e integrar diferentes ejercicios de clasificación, que es un poco lo que vimos ahorita. Pero esta recomendación de la OCDE, y tal como dirían, esto no está pensada en cómo mejorar el instrumento que se tiene para racionalizar el gasto, sino cómo tener una clasificación más apropiada para efectos de política, de asignación de competencias, recursos y de capacidades de las entidades territoriales, que es un poco pues, el objetivo de la misión. A partir de eso, entonces, la misión considera que el ajuste de las categorías, pues para este efecto, que no estoy diciendo la eliminación de las categorías para efecto presupuestal, sino el ajuste de la categoría para este efecto de ser instrumento de política pública y su rediseño en un esquema de tipologías es uno de los primeros retos que se deben abordar. Por eso nosotros abordamos este ejercicio de inventario, revisión y clasificación para que las tipologías se puedan convertir en una instancia de decisiones y el diseño de políticas de descentralización y desarrollo territorial. La misión plantea avanzar en un diseño de una tipología general transversal que tenga un enfoque territorial como elemento fundamental para tomar decisiones en el modelo de descentralización en cada uno de los 5 ejes de la misión. Y a esta propuesta o posible tipología que resulte al final de todos esos estudios y escenarios que se hagan, se podrían agregar, en la medida en que ya se vayan a tomar decisiones sectoriales, unos criterios adicionales respecto a la dinámica de cada sector para tomar decisiones de entrega de competencias sectoriales.
En ese sentido, entonces tenemos una propuesta de cuáles criterios se podrían tener en cuenta y pues aquí no estamos haciendo ninguna innovación. Digamos que desde que uno mira la ley 1551 o diferentes estudios sobre este tipo, pues los criterios generales que uno debería tener en cuenta son como los que ya se han pensado en en otros ejercicios, pero básicamente son criterios demográficos. ¿Por qué? Pues porque finalmente todo este ejercicio de cómo se organiza el Estado en sus niveles de gobierno y en las competencias y los recursos es para llevar bienes y servicios a la ciudadanía de manera equitativa, que independiente de dónde esté la ciudadanía, en qué municipio, finalmente el Estado a su organización le provea sus servicios. Entonces es importante saber en cada caso cuánta es la población que tiene el municipio, que son los que finalmente van a demandar servicios, que tienen la posibilidad de pagar impuestos, cómo están organizados en términos de concentración, si están en la parte urbana, rural, cómo es la ruralidad, porque finalmente la ruralidad le agrega costos en la provisión de servicios, entonces se considera pues que la población tiene un impacto importante en la tipología que se puede hacer. El tema financiero, pues la dinámica de ingresos que tengan los municipios, qué tanto es su posibilidad de generar ingresos propios, qué tipo de ingresos están generando, qué tanto dependen del SGP, qué tan saneada es su trabajo fiscal. Institucionales consideramos que son importantes, pues en todo esto hemos dicho que aparte de las competencias y los recursos, es importante saber qué capacidades de gestión tienen las entidades territoriales, porque por más ejercicio bueno que se haga de distribución de competencias y recursos, que mejoremos eso, si la entidad territorial no tiene las capacidades adecuadas, pues finalmente eso no se va a traducir en bienestar para la ciudadanía. Entonces consideramos que los criterios institucionales son importantes. Económicos, que tanta posibilidad tiene la entidad territorial su dinámica económica de generar empleo, de generar procesos de emprendimiento, etcétera, que a su vez permitan ingresos a la ciudadanía, disminuyan un poco la dependencia del Estado, establecer la necesidad de cobrar impuestos, de pagar subsidios, etcétera. Y finalmente, pues esa dinámica económica bien manejada le debería producir ingresos fiscales a las entidades territoriales. Los sociales, pues son porque de todas maneras en cualquier entidad territorial hay diferencias por diferentes razones en sus necesidades básicas satisfechas, en los niveles de pobreza multidimensional, en las coberturas y calidad de los servicios públicos. Entonces es importante medir esos indicadores para mirar cómo es el punto de partida de la línea de base sobre la cual un municipio debe emprender acciones de mejora de su gestión. Con todos los temas de las dinámicas actuales, consideramos que los temas ambientales son importantes, eh, pero puede ser un indicador más sectorial, pero estamos determinando si a futuro uno podría mirar una cosa transversal relacionada con temas ambientales. Frente a esa posibilidad, digamos, estos son unos posibles criterios que nosotros planteamos que se podrían incluir y se pueden medir de diferentes maneras. Como la idea no era quedarnos en la propuesta de los criterios, sino hacer algún ejercicio de medición, entonces nosotros hicimos un primer ejercicio de medición y establecimos unas variables específicas para esas cinco dimensiones o criterios. En el caso demográfico, la población total y el índice de ruralidad, tanto para municipios como para departamentos. En el caso fiscal, la magnitud de ingresos de todo orden, de toda fuente, que tuvieron las entidades territoriales durante un periodo de gobierno, en este caso 2016-2019, a precios del 2019, esto es para obtener, bueno, durante su periodo de gobierno, qué magnitud de recursos y cuáles son las diferencias en dimensiones que le permitió llevar a cabo los programas y proyectos de su plan de desarrollo. En la parte económica, el valor agregado municipal, que viene calculando el DANE para el caso de los municipios y para el caso de los departamentos, el PIB departamental. En la parte institucional, consideramos por ahora que el mejor criterio puede ser el indicador de desempeño municipal. La función pública tiene una propuesta de un indicador, pero pues apenas está como en idea. Pero por lo pronto, pues tenemos estos indicadores de desempeño que calcula el DNP. Y en la parte social, consideramos que el más adecuado por ahora es el índice de pobreza multidimensional. ¿Por qué estos? Porque son universales, están medidos para todas las entidades territoriales, son actualizables y son sencillos de utilizar y de combinar.
por lo menos en este primer ejercicio. Para esto se hizo un ejercicio de un clúster en el que se calcularon, se miró qué pasaba si se establecían diferentes grupos, agrupaciones, 4 grupos, 5 grupos, 6 grupos. Finalmente se llegó a la conclusión, en este ejercicio que se hizo, que con 7 grupos era donde menos dispersión interna había en los grupos y más diferenciación había entre grupos. Obviamente, en todos estos ejercicios hay, en el caso de los municipios, hay 5 ciudades pues, que quedan como por fuera de cualquier ejercicio. Y entonces por eso aquí está las ciudades grandes, que sería en este grupo que escogimos de ejercicio de 7 agrupaciones. Finalmente hay 8 porque están las ciudades grandes, que serían Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Cartagena. Y de ahí para allá hay 7 grupos, pues que les dimos aquí un nombre en este ejercicio, de ciudades intermedias, grandes, municipios intermedios de nivel 1, de nivel 2, municipios pequeños de nivel 1, 2 y 3. Y aquí pueden ver en el ejercicio cómo era la categoría, cómo es la categoría actual, cuántos municipios quedan en cada categoría y cómo quedarían los municipios agregados en este ejercicio, que repito, es un primer ejercicio que nosotros, el equipo técnico de la misión, hacemos, un primer escenario, y que seguramente ahora, pues que ya empezamos en forma el ejercicio con REMIPS, y está este tema de las tipologías, seguramente pues se puede retomar o lo podemos seguir trabajando conjuntamente. Y aquí pues en esta tabla está la comparación de, por un lado estaban cómo se clasificaban en la ley 717, cómo se clasifican, y por otro lado cómo quedarían clasificados en este posible tipología. Y pues lo mismo se hace aquí con departamentos. Pues donde la diferencia no son tan grandes porque finalmente son solamente 32 entidades territoriales. Ese es el ejercicio propuesto, pues aquí la idea es que se tiene que determinar en la misión y ahorita con el trabajo de REMIPS y con todos los actores claves, que lleguemos a la decisión finalmente de las tipologías, para qué son, cuál es su alcance, cuál es la relación de las tipologías con las categorías, y esas tipologías para qué se van a utilizar y entonces cuál será su proceso de formulación, con qué periodicidad, con qué criterios finalmente, si son estos que están aquí, si son otros. Insisto, este es un primer ejercicio que quisimos hacer como un insumo para atender el tema. Entonces, eso es todo. Si quieren, ahora sí. Muchas gracias, Luz Estela. Abrimos entonces el espacio de preguntas, comentarios. Si les parece, por favor, levantar la mano para que sea más fácil asignar la palabra. Listo. El doctor Diego Dorado y Néstor Urrea, por favor, en ese orden. Listo, muchísimas gracias. Luz Estela, creo que sigues compartiendo pantalla, o no sé quién es me estoy viendo en la pantalla de la persona que lo está compartiendo. Bueno, un poco continuando la conversación anterior, concuerdo totalmente con Néstor en el sentido de que el uso, o más bien el abuso de la 617, de la categoría de la 617, pues ha llevado a generar una distorsión. Y eso es precisamente parte de lo que, digamos, la pregunta la hacía en ese sentido como ejemplos, precisamente para ver hasta dónde el abuso de una categorización distanciaba el objetivo buscado con la categorización frente a otros usos que se le estaba dando. Y eso me lleva a una de las primeras preguntas, Luz Estela, es si en este ejercicio que tú hiciste, o pues que hizo el equipo tuyo, hicieron de pronto como una especie de análisis o de cuadro en el que tomaron las diferentes categorías y resaltaron el objetivo perseguido con cada categoría. No, así el objetivo claro y duro, y comenzaron a contrarrestar el efecto que ha tenido sobre ese objetivo, sobre el objetivo particular con el cual fue diseñada la categoría. Porque pues tú nos muestras un panorama donde en la práctica se han utilizado varios, pero pues valdría la pena
preguntarse frente a ese objetivo y demás. Y me lleva a una segunda pregunta y es, si bien al final tú terminas haciendo una propuesta para discusión, supongo, pero está partiendo como del concepto de one size fits all, es decir, una categoría buscando responder a todo. Me pregunto si la posición de ustedes es una categoría que trate de agrupar lo que más se pueda, o eventualmente sí comenzar a generar un escenario en el que existan diferentes categorizaciones según objetivos perseguidos y de pronto que exista una más genérica para unos efectos en particulares, pero que no quede como tratando de ser la que guíe todo. Esas serían como mis dos preguntas. ¿Qué tanto se avanzó en un pequeño cuadro analizando esto? Y dos, la posición de la misión. Gracias. Bueno, el ejercicio que mencionas no se ha hecho. O sea, este ejercicio está con el alcance de primero hacer un inventario, mirar qué ha pasado con el tema de las categorías, qué otros ejercicios de agrupación, por decirlo de alguna manera, se han hecho y sus detalles como para tener ese inventario y ese análisis. Y luego hicimos un primer ejercicio de cómo podrían hacerse un primer escenario de agrupación. Tienes razón en que no va a haber una tipología con una cantidad de variables que dé respuesta ideal a todos los objetivos. Seguramente no la va a haber. Lo que está previsto y lo que se ha pensado es uno debería tener una tipología que diferencie a las entidades territoriales en sus capacidades, sus potencialidades, incluso en sus requerimientos, con el objeto de no darles a todos la misma competencia igualitica en el sector vivienda, por decir algo. Sino que de pronto pudiera haber algún tipo de ajuste. Que no se diera a todos exactamente la misma capacidad de impuestos, porque seguramente las ciudades tienen una dinámica de impuestos por su dinámica urbana, que a los municipios pequeños, pues para qué les decimos de entrada que van a tenerlas si efectivamente no les va a convenir. Que incluso la asistencia técnica y decir qué tipo de, en medio de la autonomía, obviamente, cuál sería el ideal de estructura administrativa, de procesos y procedimientos que debería tener, o de temas para transparencia, para gestión al gobierno abierto, seguramente no requiere ser igual a todos. Entonces, por eso nosotros hemos planteado que no es esta que hicimos nosotros, esto era un primer escenario, pero finalmente la tipología que se llegue debería ser una tipología transversal, muy general, que pueda ser complementada con otras seguramente clasificaciones, pero en todo caso tenida en cuenta para las decisiones mucho más de fondo en términos pero eso es una percepción y apreciación del equipo técnico de la misión. Es algo que seguramente ahorita ustedes también empezarán a mirar y que conjuntamente tendremos que llevarle propuestas a la misión como tal para decir, bueno, finalmente, ¿qué es lo que queremos con las tipologías y hasta dónde? Y por lo tanto, ¿cómo y cuáles deberían ser? Este es un primer abrebocas. No sé si Daniel quieras completar algo. Gracias, Luz. Una pequeña contrapregunta en eso, qué pena, Néstor, ustedes en ese ejercicio hicieron alguna reflexión alrededor de algunas de estas variables o de estos clusters o de estas grandes variables, si de pronto tenía un efecto, y voy a hacer una comparación con la metodología de medición de pobreza, que habían unas variables que terminaban generando un efecto de atrapamiento de la pobreza, como una especie de trampa de pobreza, es decir, como un efecto de trampa de categorización. ¿Hicieron alguna reflexión alrededor de eso? No. Consideramos las variables que podrían dar, digamos, una mirada lo más clara posible de esos criterios que consideramos conveniente tener en cuenta. Entonces, pues para todos los efectos la población lo es.
En los ingresos no hicimos como el grado de dependencia de las transferencias o el incremento en el recaudo de impuestos que normalmente se hace, sino dijimos, bueno, miremos cuál es la la magnitud de recursos con que finalmente una entidad territorial pudo contar y tener disponible para financiar su programa de gobierno. Y así sucesivamente, pero este tipo de análisis que estás mencionando lo hemos hecho. Luz, te hago también ahí un paréntesis, y es que yo creo que lo que plantea Diego es importante. Si efectivamente no hemos avanzado en eso, Diego, que es un poco compilar esas evaluaciones de impacto de cada uno de esos índices. Sabemos que algunos de ellos existen, pero sin lugar a dudas será parte pues de lo que incorporaremos en esto, por supuesto, con la ayuda de ustedes. Y lo segundo es que esto es como una primera tipología, y nos gusta el concepto de tipología porque sentimos que eso atiende más a un análisis descriptivo, ¿sí? Más que de competencias entre unos u otros, como puede, digamos, lingüísticamente entenderse por categorías. Y lo segundo es que esto es una primera línea base para entender cuál es el rol finalmente dentro de la descentralización de los municipios y departamentos. La 489 le da unas luces a uno del rol de los municipios sobre quienes deben estar enfocados en la provisión de bienes y servicios públicos. Pero pues eso se ha ido perdiendo en el tiempo, por supuesto. Cada nivel de gobierno entra a ser proveedor de bienes y servicios públicos, cada uno entra a ser planificador, cada uno entra a ser un ejercicio de control, y en esto lo que sí queremos es que haya como una línea base para definir cuál es el rol de acuerdo a esa tipología de municipios para la provisión. Vendrá un segundo ejercicio, que es el que esperamos trabajar con ustedes desde una mirada sectorial, porque pues no va a ser lo mismo, por supuesto, el sector de transporte que el sector de ambiente, por ejemplo, ¿sí? De allí que ese segundo eje que tendríamos que empezar a analizar nos tiene que dar una visión de proceso, donde podamos saber esa tipología, en qué parte del proceso, de acuerdo a esas capacidades o de acuerdo a esas variables que estamos estimando, puede entrar a asumir esos roles, ¿sí? Esa incluso sigue siendo como regla general, sin perjuicio de algo que trae incluso la ley 1551 del 2012, en el artículo 8º, que vale la pena como revisarlo, y Luz ahí lo mencionaba. Ya hizo trató de hacerse en algún momento, pero se frustró porque yo creo que era un hecho que buscaba algo pues muchísimo más perfecto, que era enemigo de lo bueno, y no era una información dinámica que permitiera absorberse, donde pues la excepcionalidad es que haya una delegación o descentralización de competencias por demanda, ¿sí? Entonces esa es la regla general, ¿cierto? Pero esto tenemos que prever excepciones, que finalmente lo trae el Estatuto de Ciudades Capitales, lo preveía esta ley 1551, y que en últimas pues el sector podrá, como pasa en la educación, tratar de generar unos elementos de cualificación, de certificación para asignarse. No sé si con eso también logro responder tu pregunta, Diego. Perfecto, gracias. Néstor, también tiene la mano. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias. Con todo el gusto. Néstor, Bueno, sí. Hola, Daniel. Hola, Néstor. Hola. Mira, nosotros tenemos básicamente también unas observaciones. Yo creo que estamos muy en sintonía con las que plantea Diego. Yo creo que concordamos en que da la sensación de que esta propuesta es establecer una única tipología para enmarcar todo, algo así como, a la larga uno pensaría como una tipología de la 617 ampliada, ¿sí? Y en ese sentido sería en el mismo error que se le adjudica precisamente a la 617 al determinar esas categorías. Entonces, nosotros sí creemos que, digamos, lo que debería ser, digamos, se supone que, pues no se supone, esta es una tipología para hacer una distribución de competencias, para tener criterios para distribuir competencias. Y entonces, digamos, un aspecto que uno sí pudiera atribuirle, no sé si esa es la intención, por lo que tú dijiste, de que esta es una categoría que sería aquella que sería generalizable para asumir las competencias que se consideran mínimas, ¿sí? Como por ejemplo en una resolución
que tenía el DNP, como eso que llaman competencias habilitantes para las entidades, y que esto es sin perjuicio de que más allá de esas competencias habilitantes, es decir, ya con las especificidades de los sectores se van a requerir tantas tipologías como objetivos que se persigan en cada uno de los sectores. ¿Sí? No sé si esa es la idea, y si esa es la idea, a mí me parece que podría tener sentido, digamos, en principio, ¿no? Básicamente eso. Ahora, una pregunta que tenemos es si se ha contemplado ver experiencias internacionales sobre este tema de definición de tipologías y sus diferentes usos, que también sería útil observar. Para la última parte, sí, incluso el Banco de la República nos está ayudando porque, pues, digamos que pidieron apoyar con eso, a revisar algunas experiencias, especialmente en América Latina. Hasta donde hablamos con ellos, habían revisado algunas en América Latina y un poco la conclusión es, no hay tanta experiencia de creación de tipologías para efectos de estas decisiones, sino más bien para efectos de distribución de recursos en la mayoría de los casos. Pero pues digamos que ese ejercicio lo está apoyando y no está terminado el Banco de la República. Y respecto a la primera, pues sí, nosotros hemos hablado de que ahora, incluso dentro de las propuestas muy iniciales del equipo técnico, está la posibilidad de entrega de competencias por habilitación y el tema de las tipologías, de una tipología general que se concrete a partir de eso general en los requerimientos adicionales del sector del que se esté hablando, sería tenida en cuenta la tipología para esos efectos. Daniel. Sí, yo creo que tal vez hemos tenido también un acercamiento con Banco Mundial para responder la segunda pregunta de Néstor, y yo creo que aquí también lo importante es recibir de ustedes un feedback sobre si consideran que este puede ser un punto de partida para poder aplicar ese concepto de asimetría, ¿sí? Bajo un estado heterogéneo, porque lo hablamos con Jorge Martínez a través del Banco Mundial, y nos decía, ojo, que ahí se puede tener un entrampamiento donde un modelo de tipología y de perfección sobre esa heterogeneidad, excúsenme, sobre heterogeneidad, pues nos pueda llevar a inviabilizar la aplicación de esto, ¿sí? Entonces, por eso sí, estamos analizando experiencias internacionales, Néstor, y la idea es recoger eso también, pues para saber qué ha pasado en otros países sobre el proceso. Nosotros, de hecho, la OCDE lo describe, hemos avanzado en esto. La 617 fue un muy buen ejercicio de mostrar esa aplicación normativa en términos asimétricos. Y pues allí yo creo que hay otras experiencias que han ido avanzando en el país, el Estatuto de Ciudades Capitales, ya todo lo que nos lo mostraba Luz, pero sin lugar a dudas, pues sí es bueno evaluar otras experiencias en lo cual estamos trabajando. Una pregunta, Luz Estela y Daniel. Digamos, para nosotros es importante por las razones que puse al comienzo del tema de la sostenibilidad del gasto que podría traer una categorización. Ustedes están contemplando que esta tipología, digamos, básica que se plantearía, sería a costa de eliminar la tipología de fiscal, digamos, que trae la 617. Y si es así, pues obviamente que es muy importante ver cuáles serían los efectos de hacerlo. Por ejemplo, cuáles serían entonces las posibles consecuencias desde el punto de vista de financiar pues los gastos que están atados expresamente a esa categorización. Bueno, yo, Luz, voy a responder si me permites. No, te dejo a ti, sí. Okay. Bueno, yo la semana pasada que hablábamos sobre
el documento de narrativa de descentralización le decía algo, Fernando le decía, la 617 puede pervivir dentro de este proceso. Ambos coincidimos en que hay que hacer ajustes, pero yo creo que la pregunta tenemos que orientarla más es a cuál es la arquitectura normativa que esta misión debería construir. Nosotros queremos construir queremos tener una arquitectura normativa a partir de una mirada sectorial, de una mirada territorial, es decir, construir lo que existen como régimen, un nuevo régimen departamental, municipal, distrital, de región, de áreas metropolitanas, etcétera, de las ETIs incluso. O queremos tener una mirada incluso regulatoria de alguna forma desde el punto de vista del desarrollo normativo de la Constitución, ley orgánica, otras leyes orgánicas que hay al respecto, ordinarias, en temas de territoriales. Y yo planteo eso porque si hay algo que nos ha pasado en el país es que nosotros no tenemos un sistema normativo territorial. Nosotros lo que tenemos son retazos. En cada norma nacional se van incorporando elementos territoriales, pero incluso sin mucho control de qué se deroga y qué pervive. Yo sé que la nación hace un gran esfuerzo en tratar de atajar muchos de esos elementos, pero incluso en el Congreso no hay una mirada territorial. Si uno mira, las comisiones son comisiones constitucionales, todas con una mirada sectorial, y la que hay legal, que es la Comisión de Ordenamiento Territorial, es de carácter legal, no tiene iniciativas ni siquiera legislativas, es simplemente un órgano de consulta, y eso sentimos que tal vez ha impedido que se logre mirar los marcos normativos territoriales como un sistema. De allí que yo sí creo que el reto que tiene esta misión es tratar de hacer un ejercicio compilatorio. Hay muchísima dispersión normativa y haríamos mal en tratar de replicar un poco lo que pasó en el 83, por ejemplo, Néstor y Fernando y Claudia, con la ley 14, que trató de hacer un ejercicio de compilar todos los marcos normativos tributarios, dejó unos vivos de 1913 y hoy los municipios traen unas normas y tratan de interpretarlas forzosamente, simplemente porque no hubo un análisis exhaustivo de qué debía pervivir y qué no, y hacer un ejercicio mucho más compilatorio. Hubo un muy buen ejercicio, pero pudo haber sido mejor, creo yo. Entonces, para responderte, la 617 puede pervivir, pero desde la arquitectura normativa, porque tiene un propósito específico y está aunado incluso ese componente 2 de fuentes de financiación sobre todo, y de arquitectura en temas de funcionamiento. Pero para mirar esto como un sistema, yo sí creo que tendríamos que tratar de unificar unos elementos, ¿sí? Y que para los municipios y departamentos y otras entidades territoriales que se puedan constituir o esquemas reactivos, pues haya de alguna forma, incluso pedagógicamente, algo mucho más aprehensible para aplicarlo. No sé si con eso logro responder tu pregunta, Néstor. Yo creo que ese es un tema sobre el cual tendremos que hacer reuniones de discusión, concertación, etcétera, incluyendo a nuestro encargado de desarrollar los estudios de los ejes 1 y 2, que incluye ese tema de las tipologías. Esta presentación, pues seguramente les mandará, el documento ya ustedes lo tenían, para que hagan y manden sus observaciones y seguramente cuadremos discusiones sobre el tema, pero creo que ya tenemos que darle paso al siguiente tema de la jornada de hoy, que es el tema del análisis de las misiones. Entonces, si les parece, buscamos a cargo de, digamos, en cabeza de Daniel, los espacios para seguir discutiendo de fondo estos temas que son claves como punto de partida para lo que vamos a hacer y lo que vamos a proponer a la misión como tal y al país. Muchas gracias. Estela, muchas gracias a todos, gracias por las intervenciones. Una última acotación con relación a este tema de tipologías. Es una oportunidad que tenemos para trabajar desde los equipos del DNP, de la consultoría que contratamos para los efectos de la misión de descentralización, desde el equipo de dirección y, por supuesto, desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, porque no podemos olvidar que esta misión, si bien el DNP ejerce la Secretaría Técnica y es el que está coordinando, el mandato de la misión es hacerla entre DNP y Hacienda. Entonces, aquí sí tenemos que trabajar todos en conjunto y buscar puntos de encuentro para poder avanzar. Entonces, pues, Luz Estela, muchas gracias por la presentación y demos paso ahora a María Juliana con el tema de experiencias relacionadas con comisiones y misiones en diferentes temas de la administración pública. Vale, muchas gracias, Julián. Buenos días. Todavía sí, para todos y para todas. Hoy les prometo que voy a hablar muchísimo menos que hace 8 días, dado que lo que voy a presentar es un capítulo
de un documento que se está trabajando en donde se recogen, como bien lo dice Julián, o se presenta más bien un análisis de lo que han dicho las misiones del siglo pasado y de este a propósito de temas territoriales. Entonces, me va a permitir compartir la pantalla. Listo, ahí están viendo mi presentación, ¿verdad? Sí, Juli, ya estamos viendo. Listo, perfecto. Entonces, el capítulo del documento lo que muestra, como les decía anteriormente, es una compilación de lo que han dicho las distintas misiones que se han hecho en el país desde el 2001 hasta el 2020 a propósito de los temas territoriales. Y en ese sentido, pues lo primero que se hizo fue recopilar la información de cada una de las mismas y mirar de estas cuáles tenían recomendaciones para los gobiernos territoriales o trataban temas relacionados con gobiernos locales, departamentales, interacción entre distintos niveles de gobierno, etcétera. Y eso es lo que vemos aquí en total. Digamos, se han hecho 23 misiones desde el 2001 hasta el 2020 de distintos temas relacionados con política exterior, como los que se hicieron como en el 2010, temas de sistema de ciudades, la Comisión de Infraestructura, la misión electoral, la misión de empleo, etcétera. Y de estas 23 encontramos entonces que 11 no tienen recomendaciones en términos de gobiernos territoriales, ergo no fueron tenidas en cuenta, son aquellas que tienen un asterisco en esta presentación y en el documento se encuentra en la primera tabla del capítulo. Hubo una que tiene información que no está completa y no se alcanzó, pues no se alcanza a ver la parte resolutiva. Esta es la misión para el diseño de una estrategia de la reducción de pobreza y desigualdad del 2007. El documento que tiene el DNP es un documento de 197 páginas aproximadamente, en donde se encuentra el diagnóstico en términos de brechas y demás, pero no de las recomendaciones de las mismas. Y hay otra que no tiene, que la información pues no es pública y no se pudo acceder a ella, dado que este es un documento, pues un work in progress. Estoy aún en la búsqueda de estos documentos con el fin de hacer el ejercicio de mirar si tienen o no recomendaciones en términos de gobiernos territoriales y pues incluirlo en el capítulo para que en el documento se encuentre. Si definitivamente no, pues se seguirá haciendo esta aclaración que estoy haciendo el día de hoy. Y dado que de las 23, 11 no cuentan con recomendaciones, una no tiene información pública y la otra no tiene, o en la otra no pude acceder al documento de la parte resolutiva o de las recomendaciones, pues voy a presentar el análisis de 7 de estas misiones. Estas son la misión de apoyo a descentralización y localización de servicios sociales del 2001, la misión de ingreso público del 2003, la misión de política exterior colombiana del 2010, la misión de generación de ingresos del 2013, la misión para el fortalecimiento del sistema de ciudades en el 2014, la misión rural del 2015 y la misión de expertos para la equidad y la competitividad tributaria del 2015. Y lo que recoge, digamos, esta diapositiva en aras de la síntesis de esta presentación, que puede ser revisitada en el documento de manera más extensa, es que, bueno, la totalidad de estas 7, como les estaba diciendo anteriormente, tienen recomendaciones para los gobiernos territoriales y además las tienen tanto para municipios como para departamentos. Puedo identificar que hay 5 tipos de recomendaciones que se hacen a este tipo de gobiernos territoriales, que como pueden evidenciar aquí, no en todas se hace para todos los tipos de recomendaciones. Estos 5 tipos de recomendaciones son aquellas que están relacionadas con la creación de sistemas de información, que es un tema que justamente estábamos ayer
con Daniel, Julián y algunos miembros adicionales de la Secretaría Técnica, y es que, en efecto, pues eso creo que todos y todas las que estamos acá lo conocemos bastante bien, pues hay una proliferación de sistemas de información tanto para la captura como para la disposición de datos de tipo territorial, lo que genera dos cosas principalmente. Uno, pues sobrecarga laboral en entidades territoriales, y dos, posibilidad de caer en error dado los distintos tratamientos que se le da a la información y que posteriormente se disponen en estos sitios web. Entonces, si uno ve, no sé, la información que está en Terridata, esta se recoge y se dispone de una forma, la que está en datosabiertos.gov se dispone de otra, la que está en cada uno de los sistemas, pues se dispone de formas distintas, y eso puede, digamos, generar confusiones a las entidades territoriales, incluso al gobierno nacional a la hora de utilizarla para la toma de decisiones públicas. El segundo tipo de recomendaciones son aquellas que implican, crear entidades a nivel nacional que tienen funciones relacionadas con lo territorial. El tercer tipo de recomendaciones son las que implican la creación de entidades a nivel territorial, y la cuarta, las que implican o proponen creación de oficinas o dependencias al interior de los gobiernos locales del sector centralizado, es decir, en alcaldías y gobernaciones. Entonces, por ejemplo, es necesario crear la oficina del CISBEN en los municipios. Entonces, esta no es la creación de una entidad en el nivel territorial, pero sí de una oficina o de una dependencia al interior de la alcaldía o la gobernación en el caso. Y la última es el tipo de recomendaciones que implican la definición de nuevas funciones para los gobiernos urbanos. Entonces, como vemos aquí muy rápidamente en el cuadrito, digamos, la misión de apoyo y descentralización y focalización a los servicios sociales tiene recomendaciones para municipios, recomendaciones para departamentos, propone la creación de un sistema de información puntuales, el CISBEN, tiene recomendaciones que implican la creación de entidades a nivel territorial y la creación de oficinas o dependencias al interior de los gobiernos subnacionales. Y así, digamos, sucesivamente uno puede hacer la lectura de este cuadro, que será desagregado a continuación con cada una de las misiones de manera bastante entonces, la primera de ellas, como veíamos arriba, están organizadas cronológicamente, evidentemente, fue la misión de apoyo a la descentralización y focalización de los servicios sociales en el 2001. Esta misión, digamos que surge de la necesidad de identificar mejor a los beneficiarios. Había habido un avance importante en términos de mejora de las condiciones y de la calidad de vida de la población. Sin embargo, seguía identificándose en el diagnóstico de esta misión que necesitábamos identificar mejor a los beneficiarios de cada uno de estos programas sociales, y en ese sentido, pues se creó esta misión para la regionalidad nacional y territorial que gestiona los servicios sociales para hacer una mejor identificación de los beneficiarios y para poder brindar una oferta institucional más adecuada a las necesidades de la población. Esta misión entregó una totalidad de 20 documentos, entre los que se encuentran evidentemente un diagnóstico, un proyecto de decreto, dos planes operativos y unos documentos estratégicos de definición de líneas estratégicas, valga la redundancia, en este sentido. Y en términos generales propuso 3 cosas que yo quisiera resaltar. La primera, pues la necesidad de apoyar a los municipios y a los departamentos para la recolección de información del CISBEN, y la creación de 2 sistemas, el Gestione para la planeación, distribución y asignación de los recursos en el sector de educación, y el SABE 50 para el manejo de datos de infraestructura, alumnos y docentes. Digamos que aquí pues esto se sigue desarrollando a partir de instrumentos normativos que posterior a dicha misión se hicieron, como el decreto 441
del 2017, en donde pues, se define todo lo relacionado con el CISBEN, sus funciones, su utilidad, etcétera, etcétera. Y eso evidentemente pues, genera unas repercusiones en la definición de política social en departamentos y municipios, toda vez que se cuenta con una información mucho más adecuada, desagregada, georreferenciada, etcétera, para la definición de política social. Pasando a la segunda misión, que es la misión de ingreso público del 2003, esa misión de ingreso público tuvo por objetivo elaborar estudios tendientes a reformar de manera estructural el sistema tributario en Colombia y digamos que se podrían agrupar en dos las recomendaciones. Queda una, pues aquellas que promueven una mejora en la relación intergubernamental en el marco de, el sistema tributario, y la segunda, acciones relacionadas con el fortalecimiento de las entidades territoriales para la mejora en la eficiencia del recaudo. Y ahí, digamos que es una de las misiones, junto tal vez con la del sistema de ciudades, evidentemente, que tiene una mayor cantidad de recomendaciones en estos términos y que se encuentran, digamos, agrupadas en estas dos categorías. Sin embargo, quisiera, así como hice en la misión anterior, resaltar tres: mejorar el sistema de transferencias flexibilizando su uso y generando un mejor reparto. Y entonces se hablaba en dicha misión de la importancia de hacer un reparto premiando el esfuerzo fiscal de las entidades territoriales, entre otras cosas adicionales, para hacer un mejor reparto de dichas transferencias, fortalecer la unidad normativa y técnica en materia de información geográfica del catastro, porque dado que el predial es, si no la más, una de las fuentes de ingreso más importante de los municipios, pues tiene un apartado relacionado con el impuesto predial importante, y en ese sentido pues recomienda hacer este fortalecimiento de la unidad normativa y técnica en materia catastral en Colombia. Y la tercera hace un llamado a que por el momento no se haga creación de nuevos tributos por parte de los gobiernos subnacionales, y digamos que en complemento dice, pero hagámoslo por medio de sobrepasos. En ese sentido, digamos que trae a colación muchas recomendaciones relacionadas con lo territorial que están desagregadas en el documento. La tercera misión es la misión de política exterior, y esta me parece bien interesante, sobre todo porque recuerdo de manera muy vívida aquellas intervenciones de alcaldes y alcaldesas de municipios cercanos a la frontera que se hicieron en el marco de los 18 talleres, bueno, de los 15 talleres presenciales que se hicieron en esa primera tanda de la misión, en donde en efecto ellos a hoy siguen identificando que la relación con sus pares, con nacionales, es bastante difícil, dado el tema de la competencia que se encuentra principalmente en el gobierno nacional, no solamente en Colombia, sino en muchos de los gobiernos. Incluso lo veíamos hace 8 días en el benchmarking que presenté. Generalmente la competencia de defensa y seguridad nacional y el manejo de las relaciones exteriores, o la gestión del manejo de las relaciones internacionales, se encuentra en cabeza de lo nacional, mientras que pues los gobiernos territoriales, principalmente de frontera, sí tienen muchos inconvenientes con la gestión misma de esa frontera, más aún en países como Colombia, donde esta es porosa, insegura, etcétera, etcétera. En ese sentido, recomienda, digamos, dos cosas bastante funcionales. La primera es aumentar la presencia del Estado en zonas de frontera a través de programas de fortalecimiento de seguridad ciudadana y justicia creados por los gobiernos subnacionales, que yo creería que puede llegar a ser la semilla de los PIS, que posteriormente fueron creados, reglamentados y en este momento implementados en los gobiernos subnacionales, dado que
pues busca, entre muchas otras cosas, que esas fronteras sean menos porosas, sean menos inseguras y que esa migración constante que se da entre un país y otro pues no repercuta en problemas de seguridad y de defensa. Y la segunda que me parece interesante, y recuerdo bastante al alcalde en particular, cuando la leía, era fortalecer las relaciones internacionales entre gobiernos subnacionales de frontera a través de proyectos educativos conjuntos, entre otros. Entonces, digamos que aquí es importante, creería yo, pensarnos o que la misión se piense en términos fronterizos o de manejo fronterizo, ese traslape de competencias, cómo se están, cómo puede solventarse en alguna medida. Aquí, digamos que se recomendaba que como vía se utilizaran proyectos educativos conjuntos, pero evidentemente pueden existir otras recomendaciones que permitan fortalecer desde el territorio esa relación pues, con los gobiernos vecinos. La cuarta, si no estoy mal en el conteo, es la misión de generación de ingresos. Y la misión de generación de ingresos surge en un contexto en particular, y es que en el 2009, si no estoy mal, se promulgó, se formuló la política de generación de ingresos, y en ese mismo año, el COMPES 3616, y en ese sentido, pues se estaba buscando elaborar recomendaciones para que esa estrategia o las estrategias contenidas en dicha política mejoraran, 1, en cobertura, 2, en impacto y 3, en sostenibilidad. Y en ese sentido, las recomendaciones aquí surgieron principalmente de unas experiencias exitosas recogidas que se encuentran en los documentos resultantes de esta misión en México y en El Salvador, principalmente, que son estas experiencias de la red de agencias de descentralización local y de unos programas de desarrollo a proveedores del PNUD. Las experiencias exitosas de las primeras, es decir, de la red de agencias de descentralización local, recaen en que en estos dos países se crearon estas redes. En dichas redes lo que se hacía era planificar y activar a través de la interacción con múltiples actores iniciativas para promover el desarrollo local. Eso era por un lado. Y con respecto a los programas de desarrollo de proveedores del PNUD, lo que hacían estos programas principalmente era poner en contacto a grandes empresas MIPYMES locales, digamos, para promover nuevamente el desarrollo local. Esas son como las dos grandes experiencias que en dicha misión, o dos de las grandes experiencias que en dicha misión se tuvieron en cuenta para hacer una suerte de recomendaciones. La primera de ellas es la creación de comisiones regionales intersectoriales. La Comisión Regional de Competitividad e Innovación puede ser uno de esos ejemplos que busca la articulación de distintas instancias de gobierno en pro de la competitividad y la innovación en dichas regiones. Y el segundo es la creación de centros de identificación de oportunidades de inclusión social y una ventanilla única a nivel municipal para facilitar el acceso de personas de la tercera edad al empleo. Todas estas recomendaciones muy enfocadas en fortalecer y activar el sistema productivo de las regiones con el fin de aumentar la generación de ingresos. La siguiente, creo que es la quinta, es la misión para el fortalecimiento del sistema de ciudades del 2014. Esta surge de una forma bastante parecida a la que surge la misión de descentralización, y es que en un plan de desarrollo, en este caso de la misión de fortalecimiento del sistema de ciudades del gobierno de Santos, en el de la misión de descentralización del plan de desarrollo del gobierno de Iván Duque, se dice que es necesario hacer una misión que defina una política a mediano y largo plazo para fortalecer el sistema de ciudades, promoviendo la competitividad regional y nacional. Y en ese sentido, digamos que propone varias cosas, como les decía anteriormente, es la misión tal vez que en conjunto con la de ingresos que resalté al inicio, contiene una mayor cantidad de recomendaciones relacionadas con los gobiernos territoriales, y pues resalto aquí
4. La primera es la consolidación de una visión estratégica para que los OCAD puedan responder eficientemente a los proyectos requeridos en las entidades territoriales. La segunda, todo el tema del fortalecimiento de los lineamientos para la implementación de lo que se llamó contratos plan. La tercera es la modernización del IGAC con el fin de aumentar su capacidad de agilizar y agilidad en la producción de la información. Y la última es la creación de esquemas asociativos entre los diferentes niveles de gobierno, que es una cosa que se tendrá que analizar en el marco de esta misión, no solamente por la utilidad propia de los esquemas asociativos, sino la forma en la que estos actúan e interactúan con otros tipos o con otros niveles de gobierno que existen, y mirar cómo se articula no solamente el esquema en sí mismo, sino los instrumentos de planeación que para este tipo de esquema se han decidido. La siguiente es la misión rural, la misión para la transformación del campo, que se hizo en el 2015. Esta misión buscaba definir lineamientos de política pública para invertir de una mejor forma en el desarrollo rural, y en ese sentido propone también varias cosas, y aquí digamos que me gustaría hacer otra vez alusión a algunos de los resultados de los talleres regionales que se hicieron, en donde, como veíamos en varias reuniones que hemos hecho, en donde se han mostrado estos resultados, uno de los sectores en donde mayor dificultad se evidencia en territorio es el sector agricultura, y en ese sentido pues es importante que miremos desde una lógica sectorial, que no es la única, tal y como hemos hablado con la consultoría, pues se tenga en cuenta a la hora de abordar sobre todo lo relacionado con el componente 1 del traslape de competencias. Y en ese sentido, pues hay cuatro recomendaciones que se hicieron en el marco de dicha misión que quisiera traer a colación. La primera, pues las dos primeras están muy relacionadas con los planes de ordenamiento territorial, que en efecto, pues es una cosa, y creo que es una razón u otra razón para abordar el tema del ordenamiento territorial, y es la primera, integrar el apoyo del BNP, la UPRA y el Ministerio a la formulación del componente rural productivo de los planes de ordenamiento. El segundo es la de generar un seguimiento riguroso por parte del DNP a los POD para medir el grado de actualización e implementación de estos. Digamos que ahí se han hecho algunos avances, y tengo entendido que en la actualidad incluso el Departamento Nacional de Planeación está avanzando en un ejercicio similar en colegaje con el Ministerio de Vivienda. La tercera es modificar tasas del impuesto predial con el fin de aumentar el recaudo y hacer una revisión del Sistema General de Participaciones y de Regalías, que, como vemos, pues vuelve a estar sobre la mesa en otra de las misiones y no una relacionada específicamente con el tema fiscal y financiero de las entidades territoriales. Y por último, es la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria del 2015, que ahí también, digamos, hay varias cosas relacionadas con otras que ya he venido nombrando con antelación. Una que me parece bastante pertinente para el momento de la misión en el cual nos encontramos, que es determinar claramente las competencias del gobierno central y de los gobiernos subnacionales, porque claramente el traslape de competencias, bueno, o claramente no, que ese traslape de competencias genera ineficiencias en el gasto y en la inversión. La segunda es simplificar el predial al actualizar la información catastral y la actividad del IGAC, que es una cosa que surge de manera reiterada en las misiones, dado que, como lo mencioné anteriormente, el predial es uno o el más importante de las fuentes de financiación de las entidades territoriales, de algunas de las entidades territoriales. Y la última, la creación de un impuesto de renta de recurso para descontar las regalías pagadas en materia petrolera y minera. Digamos que estos son, en términos generales, como algunas de las recomendaciones que recogen estas misiones, y como les decía al inicio de esta presentación, este documento que recibieron hace parte, es uno de los capítulos de un documento que busca hacer un paneo general de cómo estamos en términos de recomendaciones
para los gobiernos territoriales con el fin de que sea un insumo para lo que se viene del trabajo en los componentes 1 y 2 particularmente, pero 3 y 4 también, dado que algunas de las recomendaciones están relacionadas con cosas de arquitectura institucional y con cosas de gobierno abierto que están tratadas en el componente 4. Y este documento, pues es, al igual que el anterior, una cosa descriptiva, evidentemente, que busca pues recopilar información para que las consultorías lo tengan en cuenta y pueda ser útil también, tanto para no repetir recomendaciones que se hicieron y que fueron implementadas de manera efectiva o no, como para mejorar o complementar recomendaciones que ya se han hecho. Entonces, digamos que esa es la lógica del documento y eso era lo que les quería presentar en los minutos que tenía a mi cargo. Gracias, Juli. Entonces abrimos para que pidan la palabra si tienen comentarios, sugerencias. Diego, ahora. No, sí, y pues no, no tengo realmente preguntas, simplemente agradecerle a Juliana. Me parece que el ejercicio está supremamente interesante. Ya tuve la oportunidad de leer un primer, pues de darle una mirada a ese documento y sin duda le deja a uno como muchas reflexiones. De verdad, muchísimas gracias, Juliana. Con mucho gusto, Diego. Yo no sé qué tengo. En mi caso, o en nuestro, gracias, doctora, gracias. No, nosotros tenemos como como unas reflexiones, o sea, creo que el documento sí deja espacio para que como misión se reflexione sobre, pues que hay recomendaciones que han dejado las misiones, pero a ver, yo quisiera dejar como reflexión que sería muy bueno si se avanzara hacia evaluar cuáles de esas recomendaciones han sido acogidas, ¿sí? O cómo han quedado materializadas. Creo que solo en la primera misión se indicó que la totalidad de las recomendaciones se habían acogido. Esto en la práctica es como para decir al final si se han cumplido los objetivos de las misiones y para reflexionar de por qué en ciertos casos se ha logrado y por qué no, y pensar si realmente esta misión, que pronto esta misión no se quede, digamos, en la misma situación, como una serie de documentos y de recomendaciones muy interesantes, pero que de pronto al fin no se vean, no se logren ver materializadas. O sea, un poco yo creo que es una de las tareas de la misión, porque, o algunas que han tardado muchos años. Veamos que, por ejemplo, en el tema del predial y del catastro se habla desde hace, pues, muchísimo tiempo y creo que hasta ahora se está viendo como realmente un cambio importante al respecto, que se materializa pues en una política pública clara y en toda una dinámica que se está adquiriendo al respecto, ¿sí? Entonces es básicamente eso como para la reflexión. Juli, yo tenía simplemente una pregunta también adicional. También felicitándote pues porque este ejercicio nos ayuda mucho a, sin lugar a dudas, a evaluar cuáles ya se han implementado, cuáles quedan pendientes, pero también allanar un camino de unos análisis que se han hecho y que no deberíamos repetir en este caso. Yo tengo una pregunta frente a Industria y Comercio porque en el documento lo vi bien mapeado en el 2003, la importancia del ICA pues de revisarlo, sobre todo desde la lógica de causación y la lógica de algunos elementos que hoy no se deben tener en cuenta, pero
tengo en el radar, la verdad no recuerdo bien, pero tengo en el radar, y de pronto Néstor o Claudia, si está o Fernando, me pueden también ayudar, es uno de los temas que también se revisó en el 2016, en la misión de expertos que se conformó en 2016. Y simplemente a modo de comentario, creo que es uno de los temas que esta misión se debería empezar a revisar. ¿Qué pasa con el impuesto de industria y comercio en términos de ser un tributo directo que posiblemente, bajo la visión de los economistas, distorsiona algunos elementos por gravar los ingresos brutos y no la utilidad, como pasa en el impuesto de renta? Y hay unos temas de jurisdiccionalidad sobre las reglas de territorialidad que tampoco es muy claro. Entonces también hay un análisis, si no estoy mal, en la comisión de eliminarlo, una propuesta de eliminarlo y centralizarlo, como está también después refrendado en la comisión de estudio del sistema tributario territorial. Es simplemente para mencionar esto, porque uno ve que en el catastro se ha avanzado, en el predial se ha avanzado, pero en el de industria y comercio tal vez mi percepción es que, salvo en el 2016, que la DAF influyó mucho en definir unas reglas de territorialidad y unos nuevos elementos, tal vez es donde más oportunidad hay de revisar qué pasa con este tributo, si actualizarlo, reemplazarlo y demás. Simplemente esa observación, Juli, de pronto para validar en 2016, si también estuvo alguna recomendación al respecto concreta. Listo, dale, Dani, en este momento digamos que no lo tengo tan presente e hice un buscar B rápido en el documento y están todos los impuestos industria y comercio referenciados en la del 2003, pero hago la búsqueda ahora y cuando enviemos nuevamente, así como hace 8 días, el documento, la presentación y demás, lo incluyo y de ser así, pues dejo la anotación ahí en el cuerpo del correo para que lo tengas, para que se tenga pues presente. Gracias. Bueno, creo que no hay más manos levantadas, así que le daría la palabra a Julián Villarreal para el cierre. Bueno, a todos muchas gracias por asistir. Me gusta estas numerosas participaciones que tenemos en estos espacios y bienvenidos todos los comentarios y todas las entidades que quieran aportar en el desarrollo de estos diálogos en los que seguiremos socializando los documentos que se tienen como insumo para la misión. Ya citamos para la próxima semana, que entiendo vamos a hacer no la sesión de 10 a 12, sino de 2 a 4. Entonces, para que nos puedan acompañar. Y pues de nuevo, muchas gracias desde el DNP y la Secretaría Técnica por su asistencia. Dale, muchas gracias. Feliz Muchas tarde. gracias. Gracias. Muchas gracias. Que estén bien. Hasta luego, gracias.